Bienvenidos a mi canal. Este vídeo es un vídeo que complementa un vídeo que hice hace tiempo, que es gallina y pollitos realizados con ganchillo, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla, donde dejé la descripción escrita de cómo hacer esta cesta. Pero algunas personas en los comentarios me preguntaron si podría grabar un vídeo de cómo hacerla. Así que aquí está. Y cómo terminar la cesta y cómo hacer los pollitos podéis ver en el vídeo que dejé en el enlace. Primero formamos anillo mágico y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos desde dentro del anillo. Así que sacamos el primer punto y cerramos con una cadeneta. Y ahora tejemos 8 puntos bajos. Cerramos el anillo y vamos a trabajar en vueltas cerradas, así que las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado. En el primer punto que hemos hecho hacemos un punto deslizado o punto raso. Y ahora al empezar la vuelta vamos a subir siempre una cadeneta. Y la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, así que aumentamos 8 puntos. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Y otra vez cerramos con un punto deslizado. Así que todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. El motivo de la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Un punto, empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos para aumentar. Un punto y en el siguiente 2 puntos. El motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde el punto deslizado, tejemos 2 puntos bajos y un aumento que son 2 puntos en el mismo sitio. Los aumentos deberían coincidir en todas las vueltas. 2 puntos, que es un punto en cada punto, y ahora 2 en el mismo. El motivo se repite siempre 8 veces. En cada vuelta aumentamos 8 puntos. El motivo de la vuelta número 5 son 3 puntos bajos y un aumento. Así que tejemos 3 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, y el aumento que nos coincide con el aumento de la vuelta número 4. Y repetimos el motivo, 3 puntos bajos y un aumento. El motivo de la vuelta número 6 son 4 puntos y un aumento. El motivo de la vuelta número 7 son 5 puntos y un aumento.
motivo de la vuelta número 8 son 6 puntos y un aumento. El motivo de la vuelta número 9 son 7 puntos y un aumento. Después de la vuelta número 9 deberíamos tener 72 puntos. Y ahí ya vamos a formar la base. En la última vuelta de los aumentos, vuelta número 9, vamos a cerrar de la siguiente manera. Sacamos el ganchillo del punto, ahora pasamos el ganchillo desde atrás hacia adelante por el punto donde deberíamos cerrar la vuelta, cogemos el punto y lo pasamos hacia atrás. Y ahora subimos un punto de cadeneta y vuelta número 10 vamos a hacer 72 puntos bajos, pero solamente en la parte trasera del punto de la vuelta número 9 de la cadeneta. Entonces por aquí tejemos puntos bajos. Y esta vuelta número 10, cerramos ya normal con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Y ahora tejemos 5 vueltas sin aumentar, en cada vuelta 72 puntos bajos, ya tejiendo en toda la cadeneta. Cada vuelta subimos, empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Ahora vuelta número 16. Subimos un punto de cadeneta y ahora empezamos con un aumento. Así que tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta 2 puntos bajos. Ahora continuamos 20 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. ...20 puntos bajos, ahora otra vez un aumento, 2 puntos bajos en el mismo sitio, otra vez 20 puntos bajos, y ahora vamos a tejer 10 puntos medio altos. Así que primero echamos una hebra al ganchillo, introducimos el ganchillo en el punto que nos corresponde, sacamos un punto y ahora los 3 puntos que tenemos en ganchillo cerramos todos juntos. Este es punto medio alto, así que tenemos que hacer 10 puntos medio altos.
10. Tenemos 10 puntos medio altos y ahora vamos a hacer 20 puntos bajos. Así llegamos al principio de la vuelta. Cerramos esta vuelta como las vueltas anteriores con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y la vuelta número 17 también vamos a empezar con un aumento. Así que tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto donde cerramos la vuelta. Ahora tejemos 22 puntos bajos. Después de hacer los 22 puntos bajos, vamos a hacer un aumento, que este aumento nos va a coincidir con el aumento de la vuelta anterior. Así que tejemos 2 puntos bajos en el mismo sitio. Ahora tejemos 16 puntos bajos. Ahora tenemos que tejer 18 puntos medio altos y después 16 puntos bajos. Así con todos estos puntos deberíamos llegar hasta el empiece de la vuelta. Así que tejemos 18 puntos medio altos. Echamos una hebra, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos juntos. Vuelta número 18. Empezamos con un aumento en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Ahora vamos a tejer 24 puntos bajos. Ahora un aumento, que el aumento nos coincide con los aumentos anteriores. $12 puntos bajos. $26 puntos medio altos y 12 puntos bajos. Vuelta número 19. Empezamos con un aumento. Ahora tejemos 26 puntos bajos, después otro aumento. 26 puntos bajos y un aumento. El aumento nos tiene que coincidir con los aumentos de las vueltas anteriores. Ahora tenemos que tejer 11 puntos bajos, luego 28 puntos medio altos y 11 puntos bajos. Vuelta número 20, tejemos un aumento, luego 28 puntos bajos y un aumento. Después 10 puntos bajos, 30 puntos medio altos y 10 puntos bajos. Vuelta número 21, vamos a empezar con 42 puntos bajos.
Ahora tejemos 30 puntos medio altos y terminamos con 10 puntos bajos. Ahora vuelta número 22. En esta vuelta vamos a formar el cuello. Así que vamos a juntar justo la parte desde el aumento hasta el aumento. Tejemos 32 puntos bajos. Después de hacer los 32 puntos bajos, vamos a hacer 6 puntos de cadeneta. Seis puntos, y ahora el resto de los puntos dejamos ya sin tejer y buscamos el empiece de la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora desde ahora vamos a trabajar solamente la parte del cuello. Subimos un punto de cadeneta. Tejemos 14 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 14 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer dos menguados seguidos. Así que cogemos la mitad del punto de la vuelta anterior, la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y un punto bajo. Y ahora otra vez tejemos 14 puntos bajos. Llegamos a la cadeneta y sobre la cadeneta vamos a tejer 6 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Seis puntos bajos y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 24. Vamos a repetir 5 veces 4 puntos y un menguado. Entonces empezamos 4 puntos bajos, y un menguado. Repetimos esta parte 5 veces. Llegamos justo hasta la cadeneta. 4 puntos bajos y un menguado.
Y ahora tejemos 6 puntos bajos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 25. Vamos a repetir 5 veces 3 puntos y un menguado. Así que empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 3 puntos bajos y un menguado. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 26 y 27 tejemos sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que tejer 26 puntos bajos. Vuelta número 28, repetimos 5 veces, 2 puntos bajos y un menguado y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Empezamos a tejer en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Así que tejemos 2 puntos bajos y un menguado. Y terminamos con 6 puntos bajos. Vuelta número 29, 30 y 31, que son 3 vueltas seguidas, tejemos sin aumentar. En cada vuelta deberíamos tejer 21 puntos bajos. Vuelta número 32, el motivo que vamos a repetir 3 veces son 5 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio, que cerramos la vuelta y tejemos 5 puntos bajos. 5 y un menguado. Vuelta número 33, repetimos 6 veces, un punto y un menguado. Nos quedan 12 puntos. Y vuelta número 34, que es la última vuelta, hacemos 6 menguados seguidos y nos debería quedar 6 puntos. Cerramos la última vuelta, cortamos el hilo un poco largo y sacamos el punto. Y ahora para cerrar de todo vamos a necesitar una aguja, enhebramos la hebra
Y ahora vamos a pasar la hebra por dentro de todos los puntos, pero solamente cogemos la mitad del punto de fuera, la de fuera. Y la hebra pasamos hacia otro lado y rematamos por dentro. Y esta es la parte de la cesta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Y el video entero cómo terminar la gallina y cómo hacer los pollitos podéis encontrar en el enlace que aparece después del vídeo.